Hoy vamos a meternos de lleno en una historia real, la de cómo encontrar y comprar una propiedad para invertir. Vamos a ver todo el proceso con sus aciertos y sus errores. Bueno, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se busca un piso para invertir? Cualquiera diría que abriendo una app y ya está, pero la respuesta de verdad no es tan sencilla. De hecho, es bastante sorprendente. Y es que todo empieza mucho antes de poner un pie en la primera visita. El trabajo de verdad, el importante, no es buscar pisos, sino tomar una decisión estratégica que lo va a cambiar todo. Así que, para entenderlo bien, vamos a seguir la experiencia real de una persona que pasó por todo esto. Vamos a ver qué aprendió por el camino y cómo navegó las aguas, a veces turbulentas, del mercado inmobiliario. Venga, pues vamos al lío. La primera fase, la estrategia. Y aquí la clave fue decidir el qué antes incluso de pensar en el dónde. El primerísimo paso fue, por tanto, elegir qué tipo de alquiler se iba a hacer. A ver, sobre la mesa había dos opciones. El alquiler tradicional, que con la normativa actual tiene más limitaciones, y el alquiler de temporada. Al final la decisión fue ir a por el de temporada. ¿Por qué? Pues porque daba más seguridad jurídica y sobre todo mucha más flexibilidad. Claro, esta decisión no era trivial. Implicaba enfocar el tiro en un público muy concreto. Hablamos de estudiantes, de trabajadores con contratos temporales o de profesionales que se desplazan solo por unos meses. El piso tenía que encajar para ellos. Pero claro, enseguida apareció el primer gran problema. Al mirar los precios en su propia ciudad, los números simplemente no salían. Todo era demasiado caro como para sacar una rentabilidad decente. Un muro, vamos. Y aquí viene un momento clave. En lugar de abandonar, se tomó una decisión estratégica fundamental: ampliar el mapa. Se empezó a buscar en un radio de hasta 60 kilómetros, un cambio de juego total. Y fijaos qué interesante cómo este simple cambio, el de alejarse un poco, lo transforma todo. Pasamos de precios altos a precios más bajos, de rentabilidad baja a más alta, de muchísima competencia a menos. Pero lo más importante es el cambio de mentalidad, de una búsqueda emocional en tu zona a una búsqueda puramente analítica. Esto es pensar como una persona inversora de verdad. Bueno, y ahora empieza la aventura de verdad, las visitas, los casi aciertos y los palos. Porque el camino hasta encontrar el piso ideal, ya os adelanto, estuvo lleno de baches. Y todo empezó con un piso que parecía perfecto, pero que escondía una sorpresa. Esta fue la odisea del primer piso. Primero parecía una ganga, aunque tenía una pequeña fuga. ¿Pero qué pasó? Pues que pasaban las semanas y la reparación no llegaba. Y lo peor, en la semana 5 se dan cuenta de que el anuncio sigue publicado. Ahí fue cuando se decidió cortar por lo sano. La lección fue brutal. Si un trato se atasca y se alarga sin motivo, mala señal. Mejor seguir buscando. Hay que rebobinar un poco. Al principio de todo, antes de esta odisea, se habían visitado 2 pisos en un edificio antiguo. Tenían potencial, sí, pero el edificio daba un poco de respeto, generaba dudas, y en ese momento se prefirió no arriesgar y se descartaron. Claro, ¿qué pasó? Que después del chasco con el primer piso, se acordaron de aquel edificio antiguo y pensaron, oye, pues igual el que nos gustaba no estaba tan mal, pero al llamar, ¡zas!, ya estaba reservado, demasiado tarde. Y cuando parecía que esa oportunidad se había esfumado para siempre, pues suena el teléfono. Era el agente inmobiliario. ¿Y qué dice? Que la reserva se ha caído y que el piso vuelve a estar disponible. Un giro de guión total. Y esto es importantísimo. A veces la intuición, esa corazonada, va un paso por delante de la hoja de cálculo. Pero el momento mágico, el de la certeza absoluta, es cuando los números y esa intuición se alinean. Ahí es que no hay duda posible. Vale, sigamos, porque hay una parte del proceso que parece una pérdida de tiempo, pero es crucial: los descartes. Ver un montón de pisos que no son el elegido sirve, y mucho, para afinar el ojo y saber exactamente qué se está buscando. Poco a poco se fue creando una especie de radar para detectar malas inversiones. Primero, los que son demasiado baratos. Ojo, que suelen esconder reformas carísimas o son un quinto sin ascensor. Luego, los pisos bonitos, pero que necesitan una reforma de cocina y baño que se come toda la rentabilidad. Y por último, los que tienen problemas serios, humedades por todas partes, líos legales con la comunidad. La gran lección: lo barato muchas veces sale carísimo. Y llegamos al momento de la verdad, la decisión final. ¿Qué hacer con ese piso que había vuelto a aparecer en el mercado? Porque seamos sinceros, el piso no era perfecto ni de lejos. Había que equilibrar el riesgo con la oportunidad. La principal duda era esta. Un edificio de 1938. ¿Es una locura? ¿Es demasiado riesgo? El miedo estaba ahí, pero en vez de dejarse llevar por las suposiciones, se decidió hacer lo que hay que hacer: buscar a un experto que diera respuestas de verdad.
Y aquí se ve el proceso profesional. Nada de pánico. Paso 1, llamar a un aparejador para que revise la estructura a fondo. Paso 2, analizar los problemas que encontró. Y sí los encontró. Una viga que necesitaban refuerzo y un pequeño bulto en una pared, algo típico de la construcción de la época. Y paso 3, el más importante, evaluar si eso era un problemón o algo solucionable. El aparejador lo confirmó. Eran temas manejables. Y la reparación de la viga, de hecho, se pudo negociar en el precio final. Y además de la luz verde del aparejador, había otras señales positivas. Pequeños detalles, pero que sumaban. Que un vecino nuevo hubiera comprado sin hipoteca, eso da una idea de la confianza en el edificio. Que el tejado estuviera recién arreglado, un gasto menos. Y ojo, que no tuviera ascensor, que podría parecer malo, significaba unos gastos de comunidad ridículamente bajos. Si a eso le sumas una ubicación perfecta para el alquiler de temporada, pues todas las piezas encajaban. Entonces, después de todo este viaje, con sus idas y venidas, ¿cuál es la verdadera moraleja? ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Pues la clave es esta. Y es un cambio de mentalidad total. Invertir no va de encontrar el piso perfecto, porque ese piso sencillamente no existe. De lo que va de verdad es de saber diferenciar un problema gordo, uno de esos que te hacen salir corriendo, de un problema que tiene solución, un problema que se puede gestionar. Al final, toda esta historia lo que nos enseña es que con una buena estrategia y la información correcta en la mano se puede invertir con confianza. La pregunta que queda en el aire para cualquiera que se plantee invertir es esa: ¿qué problema, que para otros sería un no rotundo, para mí podría ser una oportunidad gestionable?